mire, David, ya sabe la historia de él, ¿verdad? La palabra dice que David era el menor de la casa de su padre y tenía aparte algunos hermanos, ¿verdad? Y David, pues seguramente era un niño como rechazado, ¿verdad? Un jovencito como muy aislado de los demás porque así lo trataban de esa manera. Y lo mandaban a cuidar a las ovejas en el desierto, mientras sus hermanos estaban en la casa limándose las uñas, viendo televisión, ¿verdad? Y ahí estaban, y el pobre David enfrentándose a la soledad, allá enfrentándose a los peligros de la noche, al temor de la noche, ¿verdad? Enfrentándose al calor y a muchos problemas más que tenía ahí en el desierto, ¿verdad? Y era un proceso para David, pero David no lo entendía, seguramente, ¿verdad? Quizás los primeros días o los primeros meses de su vida en el desierto, cuidando las ovejas, quizás él renegaba, quizás se sentía solo, quizás se sentía despreciado por los demás, ¿verdad? Sus hermanos siempre que lo miraban lo criticaban y siempre lo regañaban. Podemos verlo en varias partes de la Biblia. Sin embargo, David después comenzó a refugiarse en Dios, y ahí en la presencia de Dios él aprendió a conocer a Dios, y al aprender a conocer a Dios allí se desarrolló una confianza plena en su presencia, y al tener una confianza plena en su presencia, Dios comenzó a desarrollar en David algunas cualidades que nadie más tenía más que David. Fíjese, ahí él comenzó a conocer a Dios en medio de esa soledad, de ese proceso, ¿verdad? Y a veces, sinceramente, no nos gusta pasar ese tipo de pruebas, ¿verdad? De luchas, de soledad, de tristeza, de dolor, cuando uno se siente totalmente solo, abandonado, despreciado, rechazado por los demás, y más cuando es por parte de la misma familia, se siente uno más mal, ¿verdad? Pero muchachos, usted y yo somos hijos de Dios, y la palabra dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que no importa cualquier situación por la que estemos pasando, hay un propósito de Dios en cada circunstancia que atravesamos en la vida. Hay un propósito divino, hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, algo Dios quiere despertar en nuestro corazón, y Dios quiere adiestrar nuestras manos para la batalla, porque Dios va a prepararnos para un propósito que Él tiene para nuestra vida. Dios tenía un propósito para David, y era hacerlo rey de Israel, ¿verdad? Hacerlo un ejemplo de reinado en toda su historia, y también un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero David tenía que pasar ese proceso, porque en ese proceso él iba a aprender a depender de Dios, iba a conocer a Dios principalmente, y a desarrollar cualidades que le iban a ayudar a tener victorias posteriores en su vida. Así que a veces pensamos que los tiempos de soledad o tiempos de procesos los vemos como enemigos nuestros, pero para Dios no son así. Son tiempos de entrenamiento para nuestra vida, son tiempos en donde Dios comienza a desarrollar en nuestra vida un carácter totalmente diferente, donde Él comienza a procesar y a desarrollar una fe que mueve montañas, y en el nombre poderoso de Jesús, Dios pretende hacer de usted y de mí personas totalmente diferentes, porque hay un ministerio que ejecutar, hay circunstancias que tenemos que vencer en el nombre de Jesucristo, y hay algo grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero no podemos alcanzarlo ni enfrentarnos si no somos procesados también, ¿verdad? Y desarrollar cualidades que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Bien, rápidamente, vamos a ver algunas cualidades de David. En el verso 37 está una. David conocía a Dios. Ya sabe la historia. La palabra dice que el pueblo de Israel estaban ahí, pues, ¿qué estaban haciendo? Estaban en plena guerra, ¿verdad? Estaban enfrente del campamento de los filisteos, y todos los días salía un gigante, llamado Goliat, que desafiaba al ejército de Dios, ¿verdad? Y decía, denme un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, dice, nosotros seremos esclavos de ellos. Serán ustedes nuestros esclavos. Y la palabra dice que cada vez que Goliat salía a gritarle al pueblo, el pueblo temblaba. Los valientes de Saúl, la gente más valiente de él, temblaba de miedo, ¿verdad? Y así los tenía bien temerosos Goliat a la gente de Israel, ¿verdad? Durante 40 días estuvo así. Así que la gente pensó que ya no lo iban a hacer, que no iban a poder, ¿verdad? Y efectivamente no iban a poder contra Goliat, porque se requería una fuerza más fuerte que la de Goliat, una unción más fuerte, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida. Pero mire, vea la gran diferencia. David, pues, fue enviado por su padre al campamento para ver cómo estaban sus hermanos, porque ya era mucho el tiempo que estaban en la guerra y no sabía nada de ellos. Y Isaí era sabio, le dice, le das esto al rey, a Saúl, y para que pues tengan consideración con
hermanitos, ¿verdad? Y cuando llega David al campamento, exactamente en ese momento salió Goliat, y David lo escuchó y vio a la gente temblando de miedo. Y David dice: ¿y quién es este paladín que hable de esa manera y desafía el ejército del Dios viviente? Denme un nombre. Cuando escuchó de eso, dijo David: yo peleo con él, dice. Y comienza David a declarar la palabra de Dios. Fíjese la gran diferencia. El pueblo de Israel miraban a Goliat físicamente, pero David lo miraba espiritualmente. Cuando usted y yo nos enfrentamos a situaciones difíciles, muchas veces vemos los problemas de una manera física o material, y efectivamente son fuertes, son potentes los problemas, pero cuando usted los ve espiritualmente, se va a dar cuenta que mayor es el que está con usted, que Dios está en su vida, que Dios le va a sacar adelante, que Dios tiene todo el poder suficiente, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es por eso que la palabra dice la palabra, que ya se me olvidó que dice. Sí, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me gusta mucho ese versículo. Si Dios es por nosotros, o sea, Dios está por usted, Él pelea por usted. Por eso su palabra dice: si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí, y como lo hace sin mí, delante de ti va a caer. Así que la palabra dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién podrá en contra nuestra? Nadie, porque Dios pelea por usted. Él va delante de usted. Usted no va a pelear en la fuerza suya, sino en la fuerza de Dios, en el poder divino. Y ante el poder divino no hay ninguna circunstancia que no podamos vencer en el nombre de Jesús. Así que sea cual sea su situación o problema o necesidad, tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de hacer cosas increíbles, cosas sobresalientes en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mire, déjele cuento una historia. Hace algunos años íbamos a llevar el evangelio a un pueblo en la sierra, y dimos la primera subida y no la hicimos. Eran como 9 horas caminando, era un calorón tremendo y pura subida. Caminamos 3 horas, en el camino no había agua, porque pues no había manantiales. Y dije: Señor, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y así que la primera vez no llegamos, la segunda vez tampoco llegamos, la tercera vez llegamos, íbamos muy arriba, ya no podíamos regresar. La gente que llevaba sabían sufrir, ¿verdad? Porque a veces llevaba gente que renegaban en el camino, le gritaban a uno: ya, que sabe que va. Y esa vez no, gente que sabía que Dios estaba ahí con nosotros. Entonces, y que Dios sabe todas las cosas y que tiene todo el poder en su mano. Entonces me acuerdo que les dije: muchachos, en aquel árbol que está allá, un árbol frondoso, bonito, ahí vamos a descansar. Y sí, llevábamos un burro, se llamaba Misionero. Parece que era el misionero. Y así se llamaba. Ahí llevábamos todas cosas, ¿verdad? Pero ya no teníamos agua. Y descansamos. Y la gente comenzó a apartarse para orar, a buscar de Dios. Y de repente, pues ya no teníamos agua. Es bien difícil caminar sin agua. Los que han caminado me entienden, ¿verdad? Con un calor fuerte, con mucha sed, pura subida, y faltaban como 4 o 5 horas más para poder llegar. Así que no es fácil. A mí se me hace que eran más, porque ya no teníamos agua. Entonces, en eso, cuando estábamos ahí sentados platicando, ya de un rato, el burro comenzó a rebuznar de una manera bien rara. Y le dije a la gente: miren, muchachos, Dios sabe que estamos aquí. Él sabe que no tenemos agua. Él sabe todas las cosas. Yo sé que nadie reniega, pero nada más quiero decirles que Él sabe todo y que Él los va a proveer. Quién sabe cómo le va a hacer, pero Dios va a proveer. Y en eso el burro comenzó a rebuznar bien raro. Y luego de repente dice un indígena, dice: el animal encontró agua. Y yo, cuando ando nervioso, hago bromas. Dije: pues ¿cuál de todos? Dice: el burro. El burro. Perdón, por si nos ven ahí en la televisión. Y corrimos donde estaba el burro, y exactamente abajo de unas piedras así muy grandes estaba brotando agua. Dije: ándale. Dije: Señor, no, pues todos ahí corrimos, nos metimos, y el agua bien helada, bien fresquecita. Dicen en Tuxpan: fresquecita. Perdón, mi esposa habla normal, ella es de Tuxpan. Y entonces comenzamos a agarrar y todo, y dije: Señor, qué tremendo. Y en eso volteé hacia abajo, porque era un cañón abajo. Dije: muchachos, esta agua acaba de brotar. No, dice, ya tenía años. No, acaba de brotar, porque mira, a uno llega, ahí va un camino, mira. Generalmente donde hay un manantial de agua,
como ahorita estamos en tiempo de secas, esa parte siempre está verde y aquí no está seca. Y siempre hay muchas piedritas donde el agua pues va levantando, ¿verdad? O va poliendo. Y no, mira, el agua no llega abajo, va en camino, no llega ni a la cuarta parte. Y dice, es cierto, acaba de brotar. Wow. Dije, ándale, qué trilindo. Y ahí está todavía ese manantial, hasta la fecha existe. Entonces, mire, primer punto, es la diferencia de David a la gente de Israel. David conocía a Dios. Ve el verso 37. Capítulo 17, versículo 37. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del león, del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Fíjense bien, David conocía a Dios. ¿Dónde conoció a Dios David? Lo conoció ahí en la soledad, ahí en el desierto. Ahí él comenzó a componer los salmos, muchos salmos ahí en el desierto, alabanzas a Dios. Comenzó a desarrollar esa cualidad interna que tenía en su corazón, ¿verdad? De adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Y él se refugiaba en la presencia de Dios. Muchachos, en tiempo de soledad, en tiempo de procesos o de trato así, ¿verdad? El mejor lugar que podemos tener es la presencia de Dios. Por eso decía el salmista, ¿verdad? Que, bueno, cuando tuvieron un gran problema, que la gente hablaba de apedrearlo, David, la palabra dice, se refugió en Jehová su Dios. Dice la palabra que los valientes de David lloraron hasta que se cansaron. Dice la palabra, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, ya no tenían más. Y estando ahí en su angustia, hablaban de apedrear a David. Pero la palabra dice, pero David se refugió en Jehová su Dios. Muchachos, ese es el mejor lugar, refugiarnos en su presencia. Ahí la tristeza se va, ahí el dolor es quitado, ahí el gozo es restaurado en nuestra vida. Ahí conocemos su preciosa presencia y ahí en el nombre de Jesús comienza a desarrollarse el poder y la unción divina y una fe capaz de mover montañas en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahí David era en la presencia de Dios. Ahí en la soledad, en el desierto, él se refugiaba en la presencia divina. Y cuando se enfrentaba a situaciones duras, como osos y leones, él los vencía, porque en su vida se había desarrollado una confianza plena en la presencia de Dios. Y esa confianza plena en la presencia de Dios le daba la capacidad suficiente para vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ¿sabe qué? Por eso muchos creyentes se estancan en su vida espiritual. Vienen problemas a su vida, comienzan a culpar a medio mundo de sus problemas, hasta el pastor lo culpan. No, la culpa la tienen los pastores, en serio, y hasta se van de la iglesia. Donde quiera que se vaya va a ser lo mismo, porque mire, Dios quiere que se humille, que lo busque con toda su alma, que se humille con todo su corazón ante Él, que le busque con todo su ser, porque entre más grande sea el problema, más grande va a ser lo que Dios tiene para su vida. En serio, más grande va a ser la misión y el propósito que Dios tiene para usted. Me acuerdo de mi esposa cuando comenzamos a salir, voy a platicar un poco de nosotros. Aunque estaba en la iglesia y todo lo demás, le pregunté una vez que salimos, le dije, oye, le hablaba de usted, ¿y cómo le va en su trabajo? Trabajaba en ese tiempo ya en el aeropuerto. No, ya estaba sacada, en el aeropuerto todavía. Dice, pues no sé, no sé qué tiene Dios para mí, porque siempre llego a un lugar, empiezo desde abajo y al poco tiempo ya estoy encargada de todo. Empecé en el aeropuerto así, entrando en un trabajo, y al rato ya estaba encargada de todo el aeropuerto. Dije, ¿cómo? De seguridad. Y tenía a mi cargo mucha gente. Entré acá al hospital de Lice también, empecé pues de limpieza y todo, y al rato ya supervisora. Dije, ándale. Y en ese tiempo estaba predicando sobre José y lo que Dios hace en tiempo de prueba, ¿verdad? Y lo que Dios hace es que durante el tiempo de proceso, Dios despierta cualidades, y dependiendo del tipo de proceso que tengamos, es lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Por eso José, Dios lo puso en la casa de Potifar como líder principal de la casa. No se hacía nada si José no lo ordenaba. Era líder, él aprendió a liderar. Lo mismo en la cárcel. O sea, cualidades de liderazgo comenzaron a ser desarrolladas en la vida de José. Y porque Dios tenía una posición de gobernador, o sea, de lo más grande en ese país, y él iba a liderar sobre todos. Pero Dios no nos puede poner en lo más grande si primeramente no empezamos con lo más pequeño. Así era David, ¿verdad? David, él no podía enfrentarse a Goliat sin antes haber sido entrenado. David comenzó con la onda.
a tirarle a las piedras, a poner un botecito y luego tirarle el botecito hasta que agarró la puntería. Después le tiraban las cachorras a lo mejor, ¿verdad? En serio, desarrolló una puntería en el tiempo de la prueba, hombre, que nadie le ganaba. Así que si miraba un león lejos o un oso cerca, él no se arriesgaba demasiado al acercarse, también así, ¿verdad? De lejos le daba y le atinaba. Dijo, ahora le voy a dar aquí en la cabeza, ahora en esta parte, y así desarrolló mucho la puntería. Por eso Dios lo fue preparando. Por eso, muchachos, en tiempo de prueba, vea qué Dios está haciendo en su vida, en qué posición lo está poniendo, qué tipo de pruebas le está poniendo, y va a ver que según el tipo de prueba es lo que Dios tiene para usted más adelante. Por eso a José lo ponía siempre en situaciones de liderazgo, porque Dios tenía un papel de líder grande en ese lugar, ¿verdad? Así que José desarrolló todo eso, y lo mismo de David. David, Dios sabía que se iba a enfrentar a Goliat, pero Dios no podía enfrentarlo así luego. A Goliat no, tuvo que haberlo preparado. Y muchachos, ahí en tiempo de pruebas, ahí busque de Dios. Dios lo va a dirigir. Nuestro amado, el bendito Espíritu Santo va a dirigir su vida. Va a desarrollar esas cualidades que usted va a necesitar más adelante. Va a desarrollar habilidades que nunca pensó que usted tenía en su vida. Y cuando mi esposa me platica eso, de cómo empezaba abajo y luego terminaba en lo más alto, dije, ándale, de eso el Señor me dio una visión. Le dije, fíjese que Dios me está dando una visión para usted. Y me dice, ¿cuál? Estoy viendo a muchas mujeres que usted les está compartiendo. Y me dice, ese es mi anhelo, servir a Dios. Dije, ¿qué dijiste? Hasta le dice así, ¿qué dijiste? Dije, Señor, dije, bueno, yo andaba buscando esposa, ni por mi mente pasó, en serio, no pasó nada por mi mente. Dijo, sí, se me anhelo servir a Dios. Y ya comenzó a platicarme de sus experiencias con Dios, cómo antes de conocer a Dios ella buscaba de Dios. Ella no sabía un versículo de la Biblia que aprendió de memoria, pero no sabía que estaba en la Biblia, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando entramos al estudio del pastor, vimos, ándale, aquí dice sin café. Y también dice que pastor sin panza no da confianza. Ya se me está quitando. Perdón, es broma. Entonces dije, Señor, tú la estás preparando para algo grande. Y le dije, Dios me está dando otra visión. La estoy viendo predicando a mucha gente. A mucha gente. Dios tiene algo muy grande para su vida. Tiene a una persona, un peloncito, guapito. No, eso no le dije. Perdón, están grabando. Entonces, David conocía a Dios. ¿Verdad? Conocía el gran poder que Dios tenía y lo había experimentado en su propia vida. Y la palabra dice que David, es cierto, David quizás se miraba como un pastor de ovejas nada más. Sus hermanos y su padre lo miraban como un pastorcito nada más. Pero Dios lo miraba diferente. Dios lo miraba como un rey. Así que no es como la gente nos ve a nosotros, sino es como Dios nos mira. Dios mira a los pastores, hombres, personas grandes, personas bendecidas, personas con una gran multitud en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios me está dando una visión, pastor. Lo estoy viendo ante mucha gente, con mucha sabiduría, enseñando a la gente, con mucha unción y mucho poder en el nombre de Jesús. Gente fiel, gente muy fiel a Dios y a ustedes, porque esa fidelidad se requiere para cumplir los planes que Dios tiene para la congregación de Eterno Pastor, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús declaramos que Dios levanta gente fiel en esta iglesia, gente bendecida, gente comprometida con Dios, comprometida con los pastores, con la visión que Dios les ha dado, y en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos que esta iglesia se extiende poderosamente. La Biblia nos habla de 3 niveles de desarrollo, a 30, a 60 y hasta 100 por 1. Así que en el nombre de Jesucristo, estos 3 niveles de desarrollo y de crecimiento comienzan en el nombre de Jesús a ser desarrollados totalmente en esta congregación. Dios levanta hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres llenos de su presencia, hombres y mujeres con una unción de multiplicación y de crecimiento en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, así que, amén, en el nombre de Jesús. David había desarrollado una confianza total en Dios. En el verso 37 y dice Jehová, que me ha librado de las garras del oso y del león, me va a librar de este incircunciso, ¿verdad? Así dijo David. Y Saúl no lo entendió, ¿verdad?
La palabra dice que Saúl, alguien, pues fue y le dijo a Saúl, fíjate que hay un hombre que dice que él se enfrenta a Goliat, y él está seguro que dice que él lo va a vencer, y que se ha enfrentado así, 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 y Dios le dio la victoria. Dice, pues tráiganlo. Y de boca en boca el chisme va aumentando, en serio. Así que cuando David llegó a la casa, a la tienda de Saúl, le dice, ¿y tú qué? No, pues ¿qué de qué? Dice, ¿y tu papá? No, dice, pues en la casa. ¿Y quién es el que se va a enfrentar a Goliat? Pues yo. No, mijito, dice, Goliat es un hombre de guerra desde su juventud, y a ti ni bigote te sale todavía. No, dices que soy lampiño. Ah, sí, cierto. Entonces, dice, pero tú te vas a enfrentar a Goliat. Yo, dice, y ya David comienza a contarle sus experiencias, y la palabra dice que Saúl, aunque no sabía nada de eso, dice, vete y que Dios esté contigo. Y le pone su armadura. David no cabe en la armadura, casi se cae. No, dice, así, con esto tengo. Y así se fue, ¿verdad? Porque David conocía a Dios. Cuando usted y yo conocemos a Dios, no, hombre, muchachos, los problemas que enfrentemos en la vida siempre los vamos a ver menores, pequeños, porque lo conocemos a Él, a nuestro Dios. Y nuestro Dios es invencible, es todopoderoso, nada hay imposible para Él. Para Él todo es fácil en su nombre. Aunque las cosas parezcan imposibles para nosotros, para Dios todo es posible. Porque nada, dice la palabra, nada hay imposible para Dios. Y cuando conocemos a Dios, tenemos esa plena seguridad de que Él va a actuar, que Él se va a mover y que Él nos va a dar la victoria. Así que David no dudó nada. Él dijo, Dios me va a dar la victoria, porque él lo conocía así, ¿verdad? Porque David, ahí en el tiempo de soledad, ahí conoció a Dios. Me acuerdo cuando empecé el ministerio, hace 43 años o 44 años, estaba bien joven, y hace poco fuimos la semana antepasada a Los Mochis. No, hombre, pasé unas pruebas bien duras, durísimas, y la gente decía, mira, pobrecito Waldo. No, pero esas pruebas me enseñaron a conocer a Dios, en serio, a conocer la fe y a enfrentarnos a situaciones bien duras, pero en el nombre de Jesús Dios nos daba la victoria. Y después le dije, Señor, gracias por las pruebas que pasé, Señor. Gracias por los problemas que tuve donde pertenecía también, ¿verdad? Gracias porque un día me dieron de baja, y gracias porque todo lo que pasé, todo lo hiciste para mi bien, porque tenías un propósito para mi vida. Y gracias porque en esas pruebas conocimos a Dios. La fe se desarrolla, la unción se desarrolla. No, hombre, se desarrollan muchas cosas cuando conocemos a Dios y nos refugiamos ante Él en medio de las circunstancias adversas. Bien, rápidamente pues, porque hablo mucho. David no se acobardaba ante las amenazas de nadie. Ve el verso 26. Dice la palabra, el 26, dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Porque David dijo, ¿y qué recompensa hay al que vence a Goliat? Ya le dijeron lo que iba a dar. Y pero el pueblo de Israel estaba acobardado. Y David se dio cuenta de las bendiciones que iban a recibir el que venciera a Goliat. Y dice a David, ¿y por qué no se avientan? ¿Vale la pena? Todo lo que le van a dar de dinero. No, dice, pero aparte tiene una hija. ¿Y cómo es? Tiene un ojo para allá y otro para acá. Ah, dice, pues por eso nadie se avienta, ¿verdad? No, eso no dijo. Ya la regué. Y David dijo, pues vale la pena aventarse, ¿verdad? Es muy buena la recompensa. Así que, muchachos, cuando nos enfocamos en Dios, siempre va a haber amenazas muchas veces, ¿verdad? Pero en esas amenazas, usted refúgiese más en Él. La palabra dice, nadie te menosprecie. O sea, no acepte el menosprecio. David era un niño rechazado, una persona rechazada desde su niñez. Inclusive cuando lo ungieron como rey, ni a la cena lo invitaron. Ahí estaba. Llega Samuel, ¿verdad? Y quiere ungir el primero porque se fue con la finta. Se levanta un hombre así como yo. Se levanta y todo, y Samuel se levanta y corre para ungirlo, y Dios le dice, calmado niño, calmado, si lo unge lo desecho, no, y el que sigue, y que pasa el siguiente, y que pasa el otro, y nada, y le dice a Isaí, ¿son todos? Sí, dice, son todos. No, dice, pues Dios no me ha dicho nada, dice,
pero ¿no tienes otro? Ah, sí, tengo uno, ahí anda cuidando las ovejas, pues tráiganlo. Dice, si no llega él, no cenamos. Y el hambre era dura, o no comemos, ¿verdad? Así que fueron rápidamente por él, porque ya les andaba de hambre. Y llega David, a lo mejor lo trajeron hasta patadas, órale, apúrate. Digo, ¿qué? Que te apures, niño. Y pues, David con su onda siempre, ¿verdad? A lo mejor en el camino tirándole a las cosas, ¿verdad? Y llega, y en cuanto Samuel lo ve, le dice, él es, úngelo. Y lo ungieron como rey. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Dios lo miraba de otra manera. Cuando usted y yo, en medio de la soledad, nos refugiamos en Dios, ahí se reciben los llamados de Dios. En serio, ahí se recibe el llamado. Ahí se confirma el llamado de Dios en la soledad cuando le buscamos. Cuando nos humillamos ante Él, muchachos, ahí se desarrolla esa unción y esa fe necesaria para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. En serio, a veces llora uno en el proceso, llora uno en la soledad, ¿verdad? No entiende uno a Dios a veces, ¿verdad? Pero no hay que entenderlo muchas veces, sino hay que obedecerlo. José, el de la Biblia, también le pasó lo mismo. Dios le bajó al cielo las estrellas y se la creyó José, pero él pensó que iba a ser un gobernador ahí en la casa de su padre, pero Dios tenía otros planes para él. Así que Dios tiene planes para usted. En la casa ahí en Egipto, ahí José pasó muchas pruebas, pero en todo eso Dios estuvo con él, y José nunca dejó a Dios. José siempre fue obediente a Dios, aunque no entendía, siempre fue fiel a Dios, aunque no comprendía lo que pasaba. Y muchachos, la clave está en la obediencia y en la fidelidad a Dios ante cualquier situación que enfrentemos en la vida. Dios está con usted, eso dice la palabra. Dios nunca lo va a dejar. Seamos fieles únicamente en el nombre de Jesús. Algo Dios está haciendo, algo Dios está provocando en nuestro corazón, porque Él tiene planes a futuros en su nombre, y Él está tratando con nuestra vida para desarrollar esas cualidades que serán necesarias. Rápidamente, el verso 37. David confiaba en Dios, ya lo vimos, confiaba plenamente en Dios. A veces no es fácil, ¿verdad? No es fácil, por ejemplo, lo que decía mi esposa, que ya en el segundo trabajo que tenía durante un tiempo, lo que ganaba, lo que le quedaba para el sostén, y así que no era fácil, pero Dios en medio de todo, no, hombre, muchachos, Él provee. No sé cómo le hace Dios, pero nunca nos deja. Él es capaz de mandar cuervos para alimentarnos si así es necesario. Él es capaz de abrir agua o sacar agua de la peña, y lo que sea, pero Él lo hace porque Él es Dios todopoderoso. Por eso, aún en medio de la prueba más dura, mantenga esa confianza en Dios. Amén. No reniegue, sino confíe. Dios está con usted, y va a ver cómo Dios lo va a sacar adelante, y cómo Dios le va a proveer de una manera sorprendente y poderosa en su nombre. Vámonos, rápidamente, el verso 36. David conocía sus cualidades. Dice el 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. O sea, David sabía sus cualidades. Usted y yo tenemos que saber los dones que Dios nos ha dado, para qué somos buenos, las cualidades que Dios ha desarrollado. David tenía una cualidad muy fuerte en lo físico, era la onda, ¿verdad? Era bueno para la onda. Vea usted para qué es bueno, aparte de la fe, aparte de la confianza en Dios, aparte de muchas cosas que tienen su relación con Dios. Vea qué cualidades Dios ha desarrollado en usted. Esas cualidades van a ser los instrumentos que Dios va a usar para bendecir su vida, para prosperar su vida, para sacarlo adelante en todos los aspectos en el nombre de Jesús. Hay gente que es buena para la computadora, pues úselo para Dios. Hay gente que es buena para la cocina, úselo para Dios. Va a ver que todo eso va a ser un instrumento de Dios, que Dios va a usar para traer mucha gente al conocimiento de su palabra. Amén. Por eso la palabra dice que somos un cuerpo, cada quien tiene función diferente, pero en conjunto formamos un cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Así que David él conocía bien sus cualidades, y él decía, voy a vencerlo. Y entonces y efectivamente, ¿verdad? Dios le dio la victoria. Hay algo más. David conocía sus armas. Ve el verso 40. Dice, y tomó su cayado en su mano, y recogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zorrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Fíjese bien, David conocía bien sus armas. Vea cuáles son sus armas que Dios ha desarrollado en usted.
cuál es la fe que Dios le ha dado, cuál es la unción que Dios le ha dado, todo lo que Dios le ha dado, vea. Vea usted cuáles son esos instrumentos poderosos que Dios le ha dado. Y en el nombre de Jesucristo, Dios le va a levantar fuertemente y va a ver cómo Dios le va a dar la victoria. Bien rápidamente, dice, y el filisteo, dice el 41, venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. O sea, Goliat no venía solo. Finalmente le dijeron, hay un hombre que ahora sí dice que pelea contigo. Dice, tráiganmelo. Y dice que te va a cortar la cabeza y te va a vencer. No voy a hacer nada. No, hombre, Goliat parecía una máquina de guerra. Venía bien forrado de puro fierro. Caminaba y se escuchaba el ruido de los fierros, porque así venía forrado, ¿verdad? Y aparte traía un escudero. Y David venía aparentemente solo. Aparentemente, ¿verdad? Físicamente solo, pero no estaba solo. El Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Iba dirigiendo su vida. Y nuestro Dios, que trató con David antes, que le desarrolló la fe, que le enseñó a confiar plenamente en él, que le enseñó a que él estaba con él y que no temiera nada. Ahí David, de esas cualidades comenzó a sacarlas adelante. Y dice el verso 43, y dijo el filisteo, soy yo perro, dice, para que vengas con palos. Y maldijo a David por sus dioses. No, hombre, no supo lo que hizo. Dice, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, dice, y daré la carne, tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todo eso, ¿verdad? Y luego el verso 46, vea bien, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire, me gusta mucho estas palabras de David. En todo él ponía a Dios, y en todo decía, va a ser para la gloria de Dios, va a ser para que Dios sea exaltado. A veces hay gente que usa a Dios para su bien, ¿verdad? No, es para que Dios sea glorificado. Todo lo que usted tiene y lo que es de Dios, le pertenece a Dios. Es para que Dios sea glorificado. El ministerio es para que Él sea glorificado. El encendimiento de esta iglesia es para que Dios sea glorificado. Amén. Y aquí la palabra dice que David, él dijo, tú vienes a mí con esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David sabía quién iba con él. Y la palabra nombre es señal de autoridad y de poder. Así que David no iba únicamente con la onda, él iba en la autoridad y en el poder de la presencia de Dios. Son armas poderosas, armas que podemos usar ante cualquier situación en las que estemos en la vida. El nombre poderoso de Jesucristo es un nombre que está por sobre todo nombre. Es cierto, en la tierra las circunstancias tienen nombre y aún las enfermedades, ¿verdad? Pero hay un nombre que está por sobre todo nombre. Es el nombre de Jesucristo, a quien toda rodilla, dice la palabra, se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y ese nombre, la palabra dice, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. O sea, Dios nos ha delegado ese poder y esa autoridad. Lamentablemente muchas veces confiamos más en nuestras fuerzas, ¿verdad? En nuestra capacidad y en lo que tenemos. Y no, muchachos, hay un nombre que está por sobre todo nombre. Es el Dios Todopoderoso. Es el nombre de Jesucristo que ha vencido, que ha triunfado. Y Dios le ha dado ese nombre. A usted le ha dado esa autoridad en su nombre. La palabra dice claramente, ¿verdad? Dice, y nada les hará imposible. Y también la palabra dice, allá Dios le dijo a Moisés, le dijo, ya se me olvidó qué le dijo. Le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dijo a Josué, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que, pastor, dice la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. A los pastores, como estuve con Moisés, dice el Señor, estaré también con ustedes. No los dejaré y no los desampararé. No temas, dice la palabra, no teman ni se intimiden. Dios está con ustedes. Y entonces David, él entendía este nombre poderoso, por eso dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego
y con toda confianza y seguridad. En el verso 46 David dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. No dudó David, Jehová te entregará. O sea, él tenía esa certeza, esa confianza plena, esa fe y esa seguridad que desarrolló allá en la soledad, en el desierto. Ahí desarrolló esa soledad, aunque era un niño rechazado por la familia, pero no por Dios. Él se refugió en Dios. Por eso David tenía esas pues sí, heridas, ¿verdad? Por eso en los salmos habla mucho a veces de tristeza, de depresión, todo eso, ¿verdad? Pero en todo dice: me refugiaré en Dios. Y en todo exaltaba a Dios y sabía dónde estaba la respuesta para su vida. Y siempre decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es que los problemas hacen que uno se turbe, pero la palabra dice: espera en Dios. Espera en Dios, de Él viene tu respuesta. Y él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y David desarrolló esa fuerza y esa confianza. Por eso le dijo a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y luego dice el verso 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Fíjese bien, David caminaba hacia Goliat corriendo y le gritó estas palabras. Y dijo algo que me gustó mucho aquí, dice, todo me gustó, ¿verdad? Pero aquí dice: de Jehová es la batalla, de Jehová es la batalla, y Él te entregará hoy en mi mano. Goliat pensó que era batalla de él. Los filisteos pensó que era una batalla de ellos, ya ganada. El pueblo de Israel pensó también que era una batalla de ellos, pero David la vio diferente. Era una batalla de Dios, de Jehová es la batalla. Muchachos, el problema que usted tiene, de Jehová es la batalla, no suya. En serio, a veces nos preocupamos gratis. Andamos todos acongojados ahí, que no nos caliente ni el sol, ¿verdad? Gratis, deprimidos, tristes, porque no, es que no me hablaron, o es que ocupo dinero, y es que ¿sabe qué? Nombre de Jehová es la batalla. Él es su proveedor, Él es el Dios todopoderoso. Y en el nombre poderoso de Jesús, sea cual sea su batalla, en el nombre de Jesucristo, Dios le dará la victoria, porque la batalla es de Dios. Amén. No suya, es de Dios. Amén. Dice la palabra de Jehová en la batalla, y dice: y Él os entregará en nuestras manos. Goliat no se esperaba eso, ni sabía eso, que de Dios era la batalla. Algo muy grande y superior a los filisteos, alguien muy grande y superior a Goliat, estaba arriba de la batalla. Era el Dios de David y el Dios de nosotros. El Dios de nosotros, entréguele su batalla, es de Él. Es de Él. Usted nada más refúgiese, busque de su presencia, refúgiese en Él. Busque de su presencia. Esa fe que Él ha desarrollado en los momentos difíciles, eche mano de esa fe, dice la palabra, y en el nombre de Jesús de Nazaret va a ver los resultados poderosos que Dios tiene sobre su vida. Bien, lo que sigue. Dice: y aconteció, dice el 48, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, algo se fijó David en Goliat. Porque otra cualidad que David desarrolló en la soledad, cuando le tiraba las piedras o a los animalitos, es que desarrolló la visión. Y nadie se fijó que Goliat traía aquí un agujerito en la frente, donde salía el aire que respiraba. Pero David sí la vio ese agujerito. Todo estaba borrado, pero vio ese agujerito. Sí le atino. Y David no perdió la visión, agarró la onda. Y esa puntería Él la desarrolló en los momentos de prueba. Ahí cuando estaba solo. Cuando usted se sienta solo, busque de Dios. Lea la Biblia, escuche alabanzas. Adore a Dios en todo momento. En la adoración a Dios está la clave para salir de cualquier circunstancia adversa. Dios le va a dar la victoria, porque en la adoración usted se vence a sí mismo. En serio, se vence a sí mismo, doblega su corazón ante Él y adora a Dios. Aunque aparentemente pues esté en el problema, pero al adorarlo a Dios algo sucede. Las circunstancias son quebrantadas, las ataduras se rompen en el nombre de Jesucristo y una nueva comunión con Dios es abierta para con usted. Por eso Jesús dijo: cuando ores, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto,
Y muchachos, el lugar secreto es la clave para una vida cristiana efectiva, para un ministerio poderoso. El lugar secreto nos habla de exclusividad, nos habla de intimidad, nos habla de privacidad. El lugar secreto Jesús lo visitaba, Pablo lo visitaba, Elías lo visitaba, Moisés lo visitaba. El lugar secreto es la clave, y David visitaba el lugar secreto, y ahí Dios le enseñó muchas cosas. Así que vio ese agujerito ahí en la frente de Goliat y dice: latino, vámonos. Y agarró la onda y corre donde venía Goliat y le lanza la piedra. Y la piedra, dice la palabra, que quedó clavada en la frente. Imagínense la fuerza con la que iba la piedra. Pero no era tanto la piedra, era la unción de Dios en la vida de David, y la unción que estaba detrás de la piedra. Era el poder de Dios que estaba detrás de todo eso. Así que no fue la piedra, sino fue el poder y la unción de Dios que mató a Goliat, ¿verdad? Pero usó como instrumento eso que David mandó, ¿verdad? Así que la palabra dice: imagínense un gigantón, cayó de rostro en tierra, ¡pah!, de pura cabezota. Y David no tenía armas, nada en su mano, y le quitó la espada a Goliat y le mochó la cabeza. Imagínense cuando vio el escudero a Goliat, que todo turbado así, cae y no cae y todo lo demás, y de repente azota. No, seguramente el escudero corre. Pues ahí nos vemos, hay unos vidrios. Y les digo: ¿tienen tele? Sí, ahí se ven. Y se fue el escudero y todo el ejército de los filisteos, pero los alcanzaron. Y Dios les dio una gran victoria. Entonces, y así dice la palabra, ¿verdad? Híjole, entonces, ¿dónde dice? Bueno, hay todo lo demás. Entonces, muchachos, pues, Dios está con ustedes. David me bendice mucho que nunca se refirió a Goliat como un gigante. Nunca le dijo un gigante. Y la gente sí le decía gigante, pero para David no era gigante, ¿verdad? Porque David lo miraba espiritualmente. Vea las circunstancias desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista divino, y va a ver que son diferentes a como nosotros las vemos. Deje checo la hora, Uy, vámonos. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios va a hacer milagros, pero vamos a pedirle a nuestro amado, el Espíritu Santo. Es que a las 12 me pasan el lugar en la iglesia para predicar. Yo pensé que era la próxima semana, y el copastor iba a predicar allá el próximo domingo, y mi esposa tenía tiempo insistiéndome: checa el mensaje del pastor. Y ayer le dije: sí, cierto, lo voy a checar. Dije: es mañana. Te dije: ay, Señor. Vamos a orar a Dios. Mire, hay una persona que tiene 3 días, que hace 3 días con un dolor de cabeza, híjole, que no se le acaba. En el nombre de Jesús, Dios la va a sanar. La persona que tiene un problema aquí en esta espalda, aquí en esta parte, bien suavecito, le brinca hasta acá, también Dios la va a sanar. La persona que tiene problemas como, voy a decir la palabra, como estreñimiento, híjole, Dios la va a sanar en el nombre de Jesús. La que tiene un problema aquí en esta parte, a un ladito del ombligo, en la parte izquierda, en el nombre de Jesús, mi amado, el Espíritu Santo le va a sanar. Amén. El que tiene un problema aquí en el pecho, mire, suavecito también, en el nombre de Jesús, y aquí en la clavícula, abajo, va a ser sano en el nombre de Jesucristo. Y los demás también. Pónganse de pie, muchachos, porque se hace tarde, ¿verdad? Voy a pedirle a mi esposa que venga. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que esta palabra tuya, Señor, en tu nombre, Señor, traiga fortaleza y edificación a nuestra vida. En tu nombre, que nos ayudes a entender lo que tú estás haciendo en nuestro corazón, la visión que tienes para los pastores, para toda esta iglesia. Y en el nombre precioso de Jesús, tu palabra dice que tú estás levantando pastores conforme a tu corazón. Y los pastores, Señor, de aquí de la iglesia, son pastores que tú has levantado, Señor. Tú has puesto como pastores de esta iglesia conforme a tu corazón, Señor. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, tú operas en nuestra vida. Tú conoces cada vida, cada situación por la que cada persona atraviesa. Y gracias porque tú estás preparando una iglesia potente, una iglesia fuerte, una iglesia viva. Aquí, Señor, en esta congregación, está levantando una iglesia llena con el poder de tu presencia, con una fe capaz de mover montañas, Señor. Y, Señor, en tu nombre, una fresca unción es derramada sobre esta congregación, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo. Ponga su mano donde tiene la enfermedad,
Perdón, y va a ver cómo Dios le va a sanar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando diga una palabra, usted recíbela, recíbala. Dios está sanando a la persona que tiene problemas en las piernas. En el nombre de Jesús, sea sana. Sea sana. Dios la está sanando. La persona que tiene problemas en su estómago también está siendo sanada. Mi amado, el precioso Espíritu Santo comienza a moverse en toda esta iglesia con toda libertad, porque esta iglesia le pertenece a Él. Él es el pastor principal, Él es el príncipe de los pastores. La persona que tiene problemas en su columna vertebral está siendo sana también. La persona que tiene un problema en su estómago, hernia hiatal o no sé cómo se llama, en el nombre de Jesús está siendo sana. Libre en el nombre de Jesús. Ponga su mano donde tiene el dolor o la enfermedad si se puede. No ore, abra su corazón nada más. En el nombre precioso de Jesús, ahora mismo, Señor, toda dolencia y toda enfermedad, todo dolor y toda enfermedad bajo el poder de tu presencia se va de cada persona. Dolor, a ti te ordeno dolor. En el nombre de Jesucristo, fuera de cada persona, te vas dolor. Toda parte del cuerpo que esté dañada sea restaurada. Toda la parte del cuerpo que esté padeciendo ese dolor o que esté provocando ese dolor sea restaurada para gloria tuya. Hay una matriz que se está moviendo, como que estaba como caída, no sé cómo estaba, pero si usted siente como un hormigueo o algo se le mueve por dentro, es eso, no se preocupe, Dios la está sanando. Una persona de colitis también Dios está sanando. La persona que tiene problemas en su pecho continuamente tiene como presión. En el nombre de Jesús, mi amado, el Espíritu Santo la está sanando. Gracias, Señor. Dejo lugar aquí a nuestro pastor. Dios les bendiga. Una bendición estar aquí. Ya nos vamos.